buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy os traigo el wrap-up de los meses de noviembre y diciembre del 2015. Durante los meses de noviembre y diciembre leí un total de 13 libros, 6 en el mes de noviembre y 7 en el mes de diciembre. El primer libro que leí en el mes de noviembre fue Mis WhatsApp con mamá, una historia bastante breve, ya no solo por su escaso número de páginas, sino también por la forma en la que está narrada, en forma de mensajes de WhatsApp que se escribe un hijo con su madre y en ocasiones también con su abuela. La verdad es que comencé a leer este libro pensando que iba a ser un libro así con toques de humor, pero para mi sorpresa fue una historia un poco agridulce, solo que a la inversa. Al principio era algo graciosa, pero después se tornó un poquito más triste, la verdad. Por mi parte se llevó 3 estrellas sobre 5. Los siguientes 3 libros que leí fueron el segundo, tercero y cuarto de Diario de Greg. Empezando por el segundo, que se titula La ley de Roderick, pues en este caso Greg, que es un chico de unos 10 años, nos cuenta en su diario lo que le lleva a convivir con su hermano mayor Roderick, que parece ser que siempre se sale con la suya en todo lo que quiere, y que el que siempre sale perdiendo es él, que encima es el hermano mediano. La verdad es que estos libros están destinados a un público infantil, pero a mí me apetecen de vez en cuando leerlos, sobre todo en este pasado mes de noviembre, porque no fue mi mejor mes, la verdad, y necesitaba pues una historia que me entretuviera y me distrajera sin hacerme pensar demasiado. Entonces, nada mejor que estos libros. Y como os digo, pues Greg en estos diarios nos va contando su día a día durante distintas épocas del año, ¿no? En este caso, pues era casi finales del colegio. En el tercer libro, que es Esto es el colmo, sí que ya nos cuenta el final del colegio, porque su padre está muy cansado de él, porque ve que se tira todo el día jugando a los videojuegos, que no hace nada de provecho, que solamente hace lo vago, y nos va contando pues poco a poco cómo reacciona él a ese enfado que tiene su padre con él. Y finalmente en el cuarto libro, que es el que leí en el mes de noviembre también, Días de perros, nos cuenta Greg sus vacaciones, que no son para nada lo que él había pensado. Es un chaval bastante desdichado, que parece que la mala suerte se ceba con él. Yo creo que en ese aspecto es lo que le hace también que sean unas historias un poco graciosas, y nada, a mí, ya os digo, pues me entretienen y de vez en cuando me gusta leerlos para distraerme un poquito y están bastante bien. Se llevaron un 3 sobre 5 todos los libros. Otro libro que leí también cortito en el mes de noviembre fue Pulsaciones, de Javier Ruescas y Frances Miralles. Este es un libro que está contado también en forma de mensajes, pero en este caso a través de la plataforma de mensajes instantáneos HeartByte, que bueno, pues es como el WhatsApp en realidad, y nos cuenta la historia de Elia, una chica que acaba de despertar de un coma después de haber sufrido un accidente de coche. Las secuelas que le ha dejado este accidente es que no recuerda lo que sucedió en los últimos 3 días antes del accidente, incluyendo el accidente en sí. A raíz de estos mensajes, poco a poco va, digamos, teniendo flashback que le hacen recuperar un poquito de la memoria de esos días que ha perdido, y también le ayudan mucho no solo los mensajes que se escribe con su mejor amiga, sino también con una extraña persona que se llama Fénix. Es una historia que está bastante bien, es entretenida. Hay que reconocer que es muy difícil contar una historia de este tipo en forma de mensajes de texto, que siempre es más breve, que no hay espacio para tanto detalle, y bueno, pues en ese sentido es un punto a favor de los autores, pero lo cierto es que el desenlace final de la historia me dejó un poquito fría. Aún así, pues estuvo bien y se llevó un 3 sobre 5. Finalmente, el último libro que leí en el mes de noviembre fue Silver, el segundo libro de los sueños, de Kestinger, que lo cierto es que es un libro puente en toda regla. En él no sucede ninguna cosa extraordinaria que sea importante de cara a la evolución final de la historia, aunque sí que quizás pueda ocurrir algo que tenga importancia en el final de este libro, pero se centra principalmente en la relación de los personajes. Aún así, a mí me gustó muchísimo, me encanta cómo escribe esta autora, es que de verdad hace que me sumerja por completo en sus historias y que las disfrute desde el principio hasta el final. Y en este caso me ha gustado que se centrara en la relación de los personajes, porque se puede conocer un poquito mejor a cada uno de ellos. También otro punto a favor que tiene es que se sigue sin saber quién es Secrecy, y yo me muero de ganas por averiguarlo. En este caso, el segundo libro de los sueños se llevó un 4 sobre 5.
Comencé el mes de diciembre leyendo el primer libro de la serie El mundo secreto de Vasilius Hoffman, El ladrón de sueños, que la verdad es que yo no conocía estos libros hasta que el autor se puso en contacto conmigo, pero me alegro muchísimo de haberles dado una oportunidad. En este caso, en el primer libro conocemos a Peter, que es el principal protagonista de la historia. Es un chico que vive en un internado porque sus padres son gente de mucho dinero y de negocios que están siempre viajando de un lado a otro para mantener su fortuna e incluso ganar más. Llegan las vacaciones de Navidad y él se ve destinado a irse a casa de su tío Vasilius a pasarlas con él. Lo que para Peter comienzan siendo las peores vacaciones de su vida, al final se convierten en las mejores, porque el irse a casa de su tío Vasilius conlleva vivir 1001 aventuras, ya que el profesor Vasilius no es un profesor común, sino que es un profesor bastante peculiar. Vive muchas aventuras en muchos mundos distintos al que conocemos. En esta aventura concretamente tendrá que viajar hasta Egipto. La verdad es que si os gustan los libros de aventuras y similar, yo os recomiendo muchísimo estos libros porque merecen bastante la pena. Este en concreto se llevó un 3,5 sobre 5 y continué con su segunda entrega, que es El mundo secreto de Vasilius Hoffman, Un faro en la oscuridad, que es incluso más impresionante que el primero, porque nos encontramos con Peter, un Peter ya un poco más maduro, que se le ve el cambio que ha sufrido para bien, y también con una historia un poquito más oscura que la del primer libro. La verdad es que me gustó muchísimo y es que no os puedo contar mucho porque sería desvelaros la historia en sí y no tiene sentido. Son unas historias de aventura increíbles que están muy bien elaboradas, con muchos personajes interesantes. A mí personalmente me gustaron muchísimo, fueron un gran descubrimiento, me alegro muchísimo de haberlos leído y espero que sigan publicando más libros sobre las aventuras del profesor y de Peter. Y este segundo libro en concreto se llevó un 4 sobre 5. Los siguientes dos libros que leí fueron el quinto y el sexto de Diario de Greg, que ahora mismo no recuerdo los títulos, pero os dejaré por aquí las portadas de los libros. La verdad es que los vi en la biblioteca igual que vi los otros y me animé a llevármelos para continuar con las increíbles aventuras de Greg. Es que es un personaje muy peculiar que de verdad a mí pues me gusta de vez en cuando leer qué es lo que le sucede, y una vez que comienzas a leer, como se leen de forma tan rápida, pues no ves fin, empiezas con uno y continúas y continúas. En este caso, pues bueno, vamos viendo cómo va madurando, cómo le enseñan las clases, digamos, de educación sexual, cómo comienza a aprender cosas que desconocía y cómo ese mundo se le hace tan grande y como que no quiere crecer, que quiere seguir siendo un niño, que es lo que es. Están bastante bien, ver cómo va madurando poquito a poco, cómo va aprendiendo las cosas de la vida, y pues bueno, se llevaron también un 3 sobre 5 igual que los anteriores. El siguiente libro con el que continué fue con Verónica Mars, El concurso de los $1000, un libro que estaba ansiosa por leer. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Es absolutamente increíble encontrarme con una historia donde los personajes tienen la misma esencia que tienen en la serie y en la película. Eso me encantó. También me gustó muchísimo la trama porque es absolutamente trepidante, con ese misterio que poco a poco se va desvelando. Además hay luego otros, digamos, misterios que aparecen entre medias y que le dan más morbo a la historia. Es un libro que me gustó muchísimo y simplemente deciros pues que se llevó un 5 sobre 5. El penúltimo libro que leí en el mes de diciembre, y también penúltimo libro del año, fue La quinta ola de Rick Riordan. La verdad es que el libro me gustó, pero es cierto que en alguna ocasión me recordó un poquito a The Host de Stephanie Meyers. La quinta ola cuenta una historia de extraterrestres, unos extraterrestres que invaden la Tierra y que lo que en un principio parecía que eran inofensivos, al final se convierten en unos seres bastante, digamos, repelentes, bastante destructivos, porque vienen a acabar con la raza humana. ¿Y cómo acaban con ella? Pues a raíz de olas, lo que los humanos denominan olas. La verdad es que es un libro que, como os digo, pues me gustó, me pareció que estuvo bastante bien, el ritmo es bastante ágil, aunque en algún momento se me hizo un pelín pesado y algo confuso porque tenemos más de una y dos voces narradoras y te cambian de repente. A pesar de que el libro está estructurado en partes, estás leyendo a lo mejor dos partes donde la voz narradora es la misma persona y de repente te cambias a una tercera parte donde quien te narra la historia es otra persona totalmente distinta. Entonces en ese sentido se me hizo un pelín confuso, pero aún así me gustó bastante y siento curiosidad por cómo va a continuar la segunda parte. Se llevó un 4 sobre 5.
Y finalmente el último libro que leí en el mes de diciembre y por consiguiente en el 2015 fue Everything Everything de Nicola Young. Cuenta la historia de una chica que tiene una enfermedad un poquito extraña, es alérgica al mundo, es digamos la chica burbuja que no puede salir de su casa, sus defensas son tan débiles que tiene que verse obligada a vivir encerrada en casa. Al principio, pues eso ya lo va llevando bien, lleva así ya toda la vida, entonces no hay problema. Lo que pasa es que las cosas se complican cuando tiene nuevos vecinos, y esos nuevos vecinos son una familia donde hay un chico que comienza a interesarse un poquito por ella. La verdad es que ya os digo que fue una historia que me gustó muchísimo, a mí personalmente me pareció peculiar y muy bonita, aunque sí que es cierto que me hubiera gustado que hubiera quizás un pelín más de romance, pero no voy a poner tampoco mucha pega porque me gustó bastante. Es un libro que os recomiendo sin duda alguna, por mi parte se llevó un 5/5. Y hasta aquí el wrap-up de los meses de noviembre y diciembre. Contadme si habéis leído alguno de estos libros, tenéis ganas de leerlos, si los habéis leído, qué os han parecido, y también dejadme los títulos de los libros que habéis leído vosotros, que así a lo mejor me inspiráis para animarme a leer yo alguno de ellos. Espero que os haya gustado el vídeo, os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y nos vemos de nuevo pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, un besazo y sed felices. Adiós.